Lo primero es que esa parte, digamos, de encabezado siempre va arriba. Siempre va arriba. Hay que procurar de que queden las márgenes tal como están en el formato. Es decir, que no quede mucho espacio desde la parte de arriba de la hoja y el encabezado. Tiene que quedar, digámoslo así, de una manera estética. Digamos, por ejemplo, aquí un par de laboratorios que tienen más o menos esas características. Más allá de lo que está diciendo el laboratorio, miren, la parte de arriba siempre queda entonces como encabezado, y en la parte de abajo, inmediatamente después del encabezado, viene el título del informe de laboratorio, ¿sí? El título. Creo que eso está claro. La mayoría, lo que pasa es que veo que algunos todavía no están manejando este formato específicamente, o que a veces se les cruza el encabezado con el título. Bien, en temas de forma, estoy hablando de forma, encabezado y título después. Después vienen los nombres de los estudiantes. A ver, aquí de una vez nos vemos como un ejemplo. Los nombres de los estudiantes, ¿sí? Sanabria Juana, Vivas Laura, Gómez Juan, con una pequeñita. ¿La logran ver? Después vienen los correos electrónicos de los estudiantes en corchete, tal cual como lo hemos visto en corchete, número de teléfono, y después se cierra el corchete y se coloca @uneraria.edu.co. Después viene el nombre del profesor, cualquiera que sea, en este caso yo, el apellido, siempre apellido, coma, el nombre, apellido, coma, el nombre. Digamos, esos son los protocolos, apellido, punto, nombre. Y se le coloca una B. ¿Por qué está A y por qué está B? Porque al final de esa página, solamente de esa página, A significa estudiante de medicina veterinaria y B, docente de bioquímica, departamento de ciencias básicas, en este caso. Este A y este B solamente debe ir en la primera página, no debe ir en ninguna otra, solamente tiene que ir en la primera página. ¿Cómo pone eso? Pues siguiendo el formato. No, si lo veo. ¿Sí que? No se entiende. Por eso yo al inicio del semestre les di un formato, para que trabajaran encima de él, y está todo ya. Sí, lo que me causa curiosidad es por qué no han seguido ese formato algunas personas, y porque por ejemplo hay tan distintas letras, tamaños de letras, hasta números de letras. Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen? Después viene el resumen. En el resumen, ¿Por qué lo cambió? se coloca tal cual como aparece en el formato. Resumen, un guión, y viene el resumen de la obra. Miren este resumen, les estoy poniendo un ejemplo. El siguiente informe de laboratorio es el reflejo de que se puede aprender utilizando nuevos recursos, laboratorios virtuales y simuladores. Bueno, eso fue en pandemia. Se buscó determinar las condiciones óptimas de pH y temperaturas para una enzima y tener un acercamiento a lo que es la elaboración de un nuevo fármaco a partir de una proteína. Para esto se usaron dos plataformas virtuales, dentro de las cuales estaban todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo el objetivo final, encontrando resultados, encontrando así que la enzima glucosidasa alcanza su actividad máxima con un pH de 9 y una temperatura de 70 grados centígrados. Además, se encontró que el fármaco elaborado con el simulador funciona debido a que se halló fluorescencia de control POP. Bueno, un poco lo que yo quiero decir con este resumen es que este resumen está dando cuenta de todo el laboratorio. Está diciendo cuáles fueron sus resultados, está diciendo cuáles fueron las plataformas que utilizaron. En este. En el de ustedes tienen que decir qué materiales utilizaron y cuáles fueron los resultados del informe de laboratorio. Si estamos hablando del de pH, hablemos un poco del de pH, que fue el que yo devolví. Si estamos hablando de ese laboratorio, ese resumen tiene que hablar de que cogieron 6 sustancias,
agua, saliva, ácido clorhídrico, y a cada una de ellas le midieron el pH mediante el papel tornasol, el papel indicador y la fenolftaleína. Esa parte es el resumen de lo experimental. Esa parte es el resumen de lo experimental. Pero el resumen no solamente se termina en lo experimental, hay que decir qué les dio. Dando como resultado que el agua es una sustancia neutra, dando como resultado que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Los resultados, muchachos, los resultados. Ahí mismo en el resumen. Pero ese laboratorio no solamente tuvo esa parte, sino que también tuvo la de soluciones amortiguadoras. Entonces en el resumen tienen que decir, además es clave. Además, se hizo un procedimiento para comprobar la actividad de las soluciones amortiguadoras. Para ello, se preparó una solución tampón de ácido acético y de acetato de sodio, y a esa solución se le agregó un ácido fuerte, dando como resultado una amortiguación. ¿Me están entendiendo un poco lo que les estoy tratando de decir? El resumen es un resumen del todo. Por esa razón yo digo que el resumen va de últimas, porque están resumiendo un todo, y el todo, primero tienen que hacer el todo para poder resumir. Pero el resumen lo escriben en primera persona, hablan del informe. Miren, cuando una persona lee el resumen de un informe de laboratorio, se hace a la idea de lo que va a leer y de lo que el grupo encontró y de los materiales que utilizaron y de las conclusiones a las que llegaron. Pero resumido, ¿no? Ahí no se van a poner a hacer un resumen de 5 párrafos. En un párrafo pueden resumir absolutamente todo el informe del laboratorio. Ojo con la palabra, es un resumen, es un resumen. Les soy sincero, muchachos, la mayoría de resúmenes no están bien hechos. No están bien hechos. No sé si es en la forma de redactar o que solamente le ponen ahí una cosita, pero no están bien hechos. Cuando yo termino el laboratorio ya puedo resumirlo. Cuando yo hago los análisis, cuando yo hago las conclusiones, cuando yo hago la parte experimental, ahora sí puedo resumirlo. Miren cómo lo está haciendo estas dos estudiantes. El siguiente informe de laboratorio y empieza a describir sobre todo las plataformas que utilizaron, los resultados a los que llegaron. Empieza a describir todo. Uno lee ese pedacito y ya sabe lo que va a encontrar en todo el laboratorio. ¿Qué va a encontrar uno? Pues que las plataformas, va a encontrar que la enzima funciona bien a pH y a 70 grados centígrados. Claro, aquí no le va a mostrar las gráficas, pero aquí les está dando la conclusión de las gráficas. En el laboratorio ustedes tienen que escribir que la conclusión de sus gráficas pues fueron que la solución amortiguadora amortiguó perfectamente la adición de ácidos y de bases. Y eso se puede ver en las gráficas. Bueno, el resumen es corto, el resumen va en negrilla y sigue exactamente las mismas normas del formato que yo les pasé. Bien, después vienen las palabras clave. Las palabras clave son esas palabras, digamos así, esos campos semánticos que son más generales que otros. Por ejemplo, en la práctica de pH, ¿cuál es la palabra clave obvia? pH, o sea, es muy obvio. Otra palabra clave puede ser ácidos y bases. Indicadores. ¿Sí? Indicadores también puede ser otra palabra clave. ¿Sí? Solución amortiguadora es otra palabra clave. ¿Qué no es una palabra clave para ese laboratorio? Materiales. Tiene sentido que la palabra clave, lo digo porque lo he leído. O sea, como que lo ven de una manera tan fácil que eso coloque cualquier cosa y eso son palabras clave. No. Tuvo ensayo. No es una palabra clave. O sea, ¿qué palabra clave va a ser tuvo ensayo? No es una palabra clave. La palabra clave es pH, indicadores, soluciones tampón, acidez, pero de una manera clave. De una manera clave. Una palabra clave, por ejemplo, no es fenolftaleína. Esa no es palabra clave. La palabra clave es indicadores, que contiene el tornasol, el indicador universal, la fenolftaleína, el pHímetro. ¿Sí me entienden? Las palabras claves son más, digamos, van por arriba. ¿Sí? Tu ensayo no es una palabra clave. ¿Bien? Bien, después viene el mismo resumen pero en inglés y después vienen las mismas palabras claves pero en inglés. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Ojo con el resumen. Bien, introducción.
Introducción. En la introducción, ustedes no tienen que hablar ya de qué hicieron en el laboratorio. No, porque eso ya lo está en el resumen. No tienen que hablar que en este laboratorio, no, nada, eso es en resumen. En la introducción, como su nombre lo dice, hacen una introducción al informe de laboratorio. Y la mejor forma de hacer una introducción es justificando el laboratorio, es decir, ¿para qué sirvió? ¿Para qué les sirvió a ustedes como estudiantes de medicina veterinaria? ¿Para qué les sirvió? O sea, esa es la pregunta que tienen que responder. Si quiere, háganlo de manera nosotros como estudiantes de medicina, de medicina veterinaria. Bien, voy a leerles esta introducción, que me parece genial. Estas chicas fueron muy buenas estudiantes, por eso coloco como el ejemplo de ellas. Son chicas de zootecnia, eso fue en pandemia, ni siquiera las conozco. Todo fue en pandemia y eso fue tan difícil en pandemia que uno veía, pero eran muy buenas estudiantes. Si yo las veo hoy, no sé quiénes son, pero si ya les veo el informe, ya sé quiénes son. Introducción. Ahora, fíjense un poco de la forma como se están. Miren la forma. Resumen, palabras clave. Miren, es que esto está muy bien presentado, o sea, que hay mucha estética. Y a veces lo que yo veo es que falta mucha estética. Miren el espacio que hay de aquí a aquí. Miren el espacio que hay de aquí a aquí. O sea, se logra ver que este es el resumen, que estoy viendo las palabras clave, que estoy viendo el mismo resumen en inglés y las mismas palabras clave en inglés. Y después de eso, ¿qué viene? Pero numerados. 1. Introducción en mayúsculas. Ojo con los tipos de letras, muchachos. Fíjense que estéticamente yo no puedo tener un título que sea la letra más pequeña que el texto. No es posible, o sea, estéticamente eso está mal. No puedo tener un título que sea de menor letra que el texto que viene abajo. ¿Sí? 1, que es introducción. 2, objetivos. 3, marco teórico. 4, esos son los ítems generales del informe de laboratorio. Bien, entonces ahora sí pegamos la introducción. Introducción. Las enzimas y proteínas hacen parte de las biomoléculas que constituyen los seres vivos. Clarísimas, o sea, están entrando claro a introducir. Estas biomoléculas ocupan un rol importante dentro del organismo de los animales. Gracias a ellas el funcionamiento de sus sistemas es adecuado. Por un lado, las enzimas mejoran procesos solo si tienen unas condiciones óptimas de pH y temperatura para que alcancen su actividad máxima. Varias estructuras de una proteína son capaces de formar el pelaje, la piel, las uñas. Además, actúan como diana farmacológica en los laboratorios de investigación para la creación de nuevos fármacos. Para reflejar su importancia en los animales y en la zootecnia, se muestran a continuación los experimentos realizados donde se identifica el pH y la temperatura óptimos para una enzima y se hace un acercamiento al proceso de creación de un nuevo fármaco utilizando una proteína. Está muy bien escrito, es decir, las chicas introdujeron el tema. Uno lee ese pedacito y dice, lo introdujeron perfectamente, dijeron para qué servían las enzimas, las proteínas, para qué era importante en la zootecnia y solamente lo hicieron en 3 páginas. Ojo que lo redactaron en primera persona, ¿no? Lo redactan ellos. Aquí no hay citas, aquí no hay nada, simplemente están introduciendo el tema. Entonces, para el laboratorio del pH, el pH es muy importante en los seres vivos porque estamos formados de agua y tenemos diferentes medios acuosos, como por ejemplo los jugos gástricos, la sangre, tal cosa. Es importante para nuestra formación como médicos veterinarios, ya que al ser los encargados de diagnosticar enfermedades, el conocimiento del pH hace que podamos diagnosticar de una primera manera ciertas enfermedades. Listo, se acabó la introducción. Hay que pensar bien cuando se escribe, pero miren, esa es una introducción. Dijeron que citaron algo, dijeron algo del laboratorio, nada, es una introducción. Apenas están diciendo para qué les sirve el laboratorio, para qué les sirvió. Bien. Después de la introducción vienen los objetivos. Un objetivo general y por lo menos 3 objetivos específicos, empezados con la palabra
con un verbo en infinitivo, ar, oír. Ellas, por ejemplo, aquí en este laboratorio hicieron dos objetivos generales. ¿Por qué? Porque el laboratorio tuvo dos procedimientos distintos. Entonces hicieron un objetivo para un procedimiento y para todo lo que tenía que ver con ese procedimiento y otro objetivo para el segundo laboratorio. O podrían hacer uno general si ustedes lo quieren, pero siempre los objetivos generales empiezan con un verbo terminados en ar, o ir. Ellas escogieron el verbo relacionar y experimentar. Y después, objetivos específicos: conocer el funcionamiento, aprender a usar simuladores, reforzar conocimientos. Si ven que son específicos, son de menos nivel. Miren el objetivo general: relacionar el pH y la temperatura. En el caso de ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo general del laboratorio de pH? El general. O sea, ¿para qué ustedes hicieron ese laboratorio? El general. Que tiene dos partes, la parte teórica y la parte experimental. Identificar los países de las sustancias. Reconocer y medir el pH de diferentes sustancias. Esa es una parte del objetivo general. ¿Y la otra? Exactamente, eso es. Y conocer cómo actúan las soluciones amortiguadoras. Ese es el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo específico o los objetivos específicos? Pues aprender a utilizar los indicadores para reconocer el pH de las sustancias. Eso es específico, va en un menor nivel. Aprender a preparar una solución tampón. Ese es un objetivo específico, va en un menor nivel. ¿Vale? Objetivos generales, objetivos específicos. El general es ese que engloba todo. En el laboratorio de carbohidratos, ¿cuál es el objetivo general? Es reconocer propiedades físicas y químicas de los carbohidratos. Ahí tenemos el objetivo general. O sea, eso fue lo que hicimos, que la prueba de ADN, que no sé qué. ¿Para qué se hizo todo eso? Para reconocer pruebas de identificación de carbohidratos. Ese es el general. El específico, aprender a utilizar el reactivo de Benedict. Ese es específico, tiene menor nivel. Lo más importante era aprender a reconocer todas las pruebas de colorimetría para determinar carbohidratos. Vale. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? ¿Se está aclarando un poco el tema de los informes de laboratorio? Recuerden que este informe lo devolví para que lo volvieran como a revisar, a hacer, y me lo entregan este jueves. Y el de carbohidratos lo entregan el próximo martes. Sigamos. Número 3. Marco teórico o aspectos teóricos. ¿Sí ven? 3 en números romanos. Y esto va centrado. Me pareció algo interesante de las chicas, es que siempre dividieron laboratorio de 1 de laboratorio 2. Hicieron a objetivo por aparte. Ustedes lo pueden hacer así o lo pueden hacer general. No importa. Lo importante es que se vea tanto un procedimiento y otro procedimiento. Ahora, listo. Aspectos teóricos. Van a hablar sobre enzimas. Esto lo sacan ellas, o lo sacaron ellas, o todos ustedes lo tienen que sacar de libros, revistas, páginas de internet. Pero fíjense una cosa, se terminó el párrafo y citan. Esto es una citación normas aparte. Timberlake, Karen, 2011. O sea, ¿de dónde las chicas sacaron este pedacito? Del libro que nosotros estamos trabajando. Es el libro de Timberlake, ¿cierto? Bien. Entonces ellas fueron allá al libro, leyeron y dijeron, esta parte de enzimas me sirve para el informe de laboratorio. Y lo copiaron y lo citaron. Sigamos con el... Listo. Ese primer párrafo fue de Timberlake, pero como de Timberlake solamente les interesaba que era una enzima, esta parte ya de una de las enzimas, es decir, la que se utilizó en el laboratorio, viene de otro lado, miren, el RAIS A2018. Esto lo sacaron de otro lado. Decían que el marco teórico va completándose en la medida que yo voy buscando de un lado, de otro, pero ¿cuál es digamos, qué es lo que ustedes tienen que buscar en el marco teórico? Lo que le pegue al informe, lo que no le pegue al laboratorio, no, ¿para qué lo colocan? Por ejemplo, volvemos a lo mismo. ¿Será que aquí en el marco teórico ponemos tubo de ensayo y qué es un tubo de ensayo y de qué está hecho? No,
¿Para qué me interesa? Eso me interesaba a mí en el primer laboratorio cuando hicimos el reconocimiento de materiales. Pero en este a mí no me interesa que se utilizaron una pipeta o no, eso ya se da por hecho. En lo que me interesa en el laboratorio, por ejemplo, de pH, es que ustedes definan qué es pH, cuál es la escala de pH, qué son ácidos y qué son bases. Eso sí me interesa porque eso es lo que les va a dar a ustedes la fuerza para hacer los análisis de resultados. Si no tienen buenos marcos teóricos, no tienen buen análisis de resultados. Entonces, muchachos, un error gravísimo es que ustedes digan, usted haga el marco teórico y usted haga el análisis de resultado. Eso es muy tonto. ¿Por qué? Porque quien hace los análisis de resultados necesita ver lo que hizo, o sea, necesita ver conexión entre el marco teórico y los análisis. Entonces, si alguien hace el marco teórico, ¿qué base tiene la persona que va a hacer análisis de resultados si no ha mirado eso? Es muy tonto pensar así. Usted haga los análisis y yo hago el marco teórico. Y después usted juntemos, pero yo no tengo, el que hace los análisis no tiene ni idea de lo que hizo el del marco teórico. Y entonces, ¿cómo va a hacer el análisis si no tiene la teoría para poder analizar? ¿Me van entendiendo? Yo sé que ustedes se dividen en trabajo, y eso está bien que se dividan en el trabajo, pero no pueden trabajar simplemente como usted haga esto, péguelo, usted haga esto, péguelo, usted haga esto, porque queda, ¿qué es lo que yo veo en los informes? Una colcha de retazos, no un informe de laboratorio, sino una colcha de retazos. O sea, como cuando uno califica uno se da cuenta de que se reunieron y dijeron algo muy sencillo, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, listo, súbalo, imprimimos, entregamos. Pero yo les pregunto de verdad, con la mano en el corazón, muchachos, si a la persona que hizo las conclusiones le pregunto sobre el marco teórico, ¿será que sabe? Creo que no, porque a mí me tocó las conclusiones. A la persona que hizo el objetivo y el resumen y la introducción, ¿será que sabe algo del análisis de resultados y las conclusiones? Creo que no. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Ustedes se pueden separar del trabajo, pero después tiene que haber una cosa orgánica donde todos los miembros del grupo se reúnan, lean todo y saquen las conclusiones y todo en grupo. Porque si no, no van a aprender, muchachos, no van a aprender. Es muy tonto también pensar y decirle, como usted es bueno en análisis, entonces siempre haga los análisis. Ah, bueno, y entonces la otra persona nunca va a aprender a hacer los análisis. No, porque la otra persona es mejor que yo en eso. No, así no se aprende, así no funciona. Y eso es lo que vi en el informe de laboratorio anterior, eso es un poco lo que vi. Y cada vez que pasen los informes les voy a dar más duro, porque ya vamos teniendo más experiencia en todo esto. Está bien que se separen en las cosas, pero después tiene que haber una unión de grupo donde el que hizo análisis sepa el marco teórico, donde el que hizo... Bueno, miren, les digo una cosa, la misma persona que hace análisis tiene que ser la misma o los mismos que hacen marco teórico. No hay, o sea, es que hay una conexión muy directa. O las mismas personas que hacen objetivos son las mismas personas que hacen las conclusiones. Porque hay una relación directa. Yo no puedo sacar conclusiones si no he visto los objetivos, no se puede, o sea, si no funciona. No es una colcha de retazos, los informes de laboratorio no son colchas de retazos, son informes de laboratorio. Uno ve esto y se da cuenta que, creo que lo hicieron 3 chicas, todas estuvieron ahí de lleno en el informe. Una averiguó, después la otra, después, ay bueno, listo, yo hice esto, ¿qué les parece? Léanlo, no, me parece que eso está bien, hagamos entre todas el objetivo general. Es un camello hacer esto. Pero así se hacen los informes del laboratorio. ¿Ustedes creen que una persona para publicar en una revista le dice al otro, usted haga su parte y yo hago mi parte y listo? Y el día que vayamos a presentarnos a un congreso de investigación, usted diga su parte y yo digo la mía. No, eso así no funciona. No se sienta con esa persona y bueno, miremos, ¿qué vamos a hacer? Usted averigua esta cosa y después nos volvemos a encontrar. Oiga, esto está chévere, ¿por qué no? Me parece que esto sucedió así. Usted haga estos cálculos y yo hago los otros y usted me los muestra y yo se los muestro. Así funciona eso. No son fuerzas de retazos. Bueno, entonces sigamos un poco en el marco teórico de este ejemplo que les estoy dando. Es simplemente un ejemplo. Factores que afectan la actividad enzimática. Vuelve a tomar una parte del libro de Timberlake
y saca una gráfica, una figura de ahí. Miren cómo se ven las figuras. Miren que hay una estética de las figuras. No una vaina por allá bien grande o una cosa así chiquitica que está por acá. ¿No? La figura está centrada, se ve perfectamente, se enumera y dice qué es. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4. Pero miren, vuelvo y le quito la lupita. Miren. Profe, que no, que eso se me descuadra. Pues cuádrenlo. Es estéticamente agradable. Bueno, tú que estudiaste todo esto debes saber que lo importante que es estas cosas de cuadrarlas. O sea, son trabajos, ¿no? La gente le paga por esto. Miren, la figura 1, tal cosa, figura 2, tal cosa. Todos los párrafos están citados, todos. O sea, las normas APA citan casi que por párrafo. Este primero está citado. Este segundo, RAE 2018. Este tercero, Timberlake 2011. Este también lo sacaron del Timberlake, miren. Ah, bueno, las imágenes las enumeran y también tienen que decir de dónde las sacaron. Fíjense la forma correcta. Fíjense la forma correcta. Está la imagen, figura 2, las enzimas son más activas a su pH óptimo y después la fuente. ¿De dónde lo sacaron? Si no lo hablan en internet. Después, en internet también se cita. Miren, después hablan del espectrofotómetro y citan PCE Instrument.2020 y citan. Después hablan de la absorbancia y citan Pérez Gardey a 2016. Sí, que ellas hicieron una investigación teórica que les permitió extraer varias cosas de varios libros. Hasta el momento hay cuatro investigaciones se han hecho hasta el momento acá. Timberlake, RAES, Instrument 2020 y Pérez Gardey 2016. Han buscado hasta el momento, lo que les hemos han buscado 4 fuentes distintas de marco teórico. 4 fuentes distintas. Un marco teórico no es coger un libro y fusilarlo y meterlo ahí a las patadas como sea en un informe de laboratorio. No. Un marco teórico es de, oiga, esto me sirve, lo mando para mi informe de laboratorio. Seguir leyendo, esto me sirve, lo mando para mi informe de laboratorio. Y lo cito. Porque si no citan, entonces están plagiando. Lo cito. Siempre. Miren las citaciones normas APA. Timberlake 2018, Pérez Gardey 2016, PCE Instrument 2020. Las páginas web también se citan. Y las páginas web también están escritas por personas, entonces les colocan la fecha y ellos buscan la fecha. Hay una forma de buscar eso. Sigamos en el marco teórico, después hablan de ya farmacológica. Miren, Arimont, Blasi, Guardiola, Mendieta, tienen casi que 10 citas distintas, o sea, averiguaron de 10 lados diferentes, fuentes. Entonces ustedes tendrán que buscar en el DPH una fuente que les diga de qué están hechos los papeles tornasoles y por qué cambian de color, otra fuente que les digan que es pH, otra fuente que les diga que soluciona amortiguadoras. Hay profes que obligan a tener por lo menos 10 fuentes en el marco teórico. Pues, en serio, hasta ahora ustedes están empezando, es cierto, tampoco voy a ser tan rígido en eso, pero seguramente más adelante habrá profes que serán 20 citas en el marco teórico, todas en normas APA. Unas parafraseadas y otras directas. O sea, eso, el nivel ya de una presentación va subiendo en la medida que ustedes van subiendo de semestres. Aquí otra, Science 2017, miren, hablan de otro lugar donde sacaron. Aquí copiaron una imagen. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí se acaba el marco teórico. Entonces tendrán que hablar de soluciones amortiguadoras, de cómo funcionan, de la autoionización del agua. Todo eso que les acabo de explicar en estas clases tiene que ir en el marco teórico de su informe de pH.
Y aquí les estoy poniendo un ejemplo, pero siempre será así con los informes que hagamos. Si es el laboratorio de carbohidratos, pues tienen que hablar de carbohidratos, tienen que hablar de Benedict, de Selivanov, de todas esas pruebas que nosotros hicimos allá. Tienen que mostrar la ecuación química completa. ¿Listo? Bueno, después viene el número 4, aspectos experimentales. Número 4. ¿Con qué empiezan los aspectos experimentales? Con el procedimiento. Porque algunos grupos se comieron el procedimiento. En realidad empieza con materiales y reactivos. Empecemos con materiales. Los aspectos experimentales empiezan con materiales y reactivos. ¿Qué materiales utilizaron y qué reactivos utilizaron? ¿Por qué ellas no pusieron materiales y reactivos? Porque fue una plataforma, o sea, porque esto se hizo por internet. Pero ustedes sí utilizaron, ahora sí, tuvo ensayo, cajas de Petri, pipetas, vasos de precipitado en los materiales. Reactivos, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ácido acético, acetato de sodio, agua, saliva. Hacen un listado. Inmediatamente después de aspectos experimentales hacen un listado. Materiales y reactivos. Listo. Esa es la primera parte de aspectos experimentales. Solo nombrados. No hay que derivar ni de qué, no, porque ya lo vimos. O sea, ¿dime? Sí, eso va en el marco teórico. No, van aspectos experimentales. Pero la información. Digamos, si dices se utilizó tal reactivo, ahí no iría información de ese reactivo. No, en el marco teórico lo que vas a hacer es solamente el tema del laboratorio. Claro, si el tema fuera materiales, entonces sí iría en el marco teórico. Pero aquí el tema no es materiales, aquí el tema es pH. Profe, una pregunta en el marco teórico con el tema de los subtítulos. ¿Cuál es el título? Creo que hay, por ejemplo, Centrífuga, sí. O sea, se me coloca, o sea, porque en el informe que yo hice sobre si me los tacho. Pues tocaría ver por qué te los taché. De pronto, mira, aquí yo por ejemplo veo una cosa que no está bien. Aquí eso tiene que ir justificado. ¿Sí? ¿No está justificado? Bueno, nos sacaron 5. Sí, o sea, que esté parejo. Es que en Word hay una... se llama justificar, o sea, siempre justifiquen, no justifiquen, dejen parejo. Aquí no está parejo. ¿Cuántos sacaron? No sé cuántos les coloqué. Pero no se sacaron 5 ya, veo por varias razones. Pero mire, me preguntan sobre estos subtítulos. Nada, los subtítulos tienen que tener espacio entre un párrafo y el otro. Y los subtítulos nunca pueden ser más grandes que el título. ¿Sí? Si tú colocas subtítulos importantes, los colocas en mayúsculas, no en minúsculas. ¿Sí? No sé, tocaría mirar por qué te los taché, pero pues algo debió pasar ahí en los subtítulos para... Profe, una pregunta antes de pasar a este punto. ¿Los reactivos también hay que explicarlos en el marco teórico? No. No hay que explicarlos en el marco teórico. En el marco teórico, si estamos haciendo el de pH, lo que va es pH, soluciones amortiguadas, los reactivos no. Claro, de pronto en el marco teórico sabes que sí tienen que ir porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Bueno, pero ahí no estás explicando el reactivo, estás diciendo por qué el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Eso es diferente. Bueno, entonces en aspectos experimentales van los materiales y reactivos. Después, los procedimientos. Uno por uno. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Que en una caja de Petri colocamos una gotica de cada una de las sustancias y después colocamos el papel indicador. Eso es un procedimiento. Miren la forma como ellas, no les estoy diciendo que lo tengan que hacer así, pero les estoy diciendo que está muy estético, está muy agradable ver esto. ¿Sí? Y desplazar los controles para elegir el pH, pulsar el orden de los botones, una vez haya desarrollado, entonces tomar la caja de Petri, agregar goticas, colocar encima los papeles indicadores universales y hacer medición.
Y el otro procedimiento, preparar una solución tampón, a esa solución tampón agregarle 1 mililitro de ácido clorhídrico y ir tomando mediciones de pH. Ese fue el procedimiento. Los procedimientos es muy bueno, muchachos, que los hagan con diagramas de flujo. O sea, ojalá los hagan con diagramas. Esto es un diagrama de flujo. Hay miles de formas de hacer diagramas de flujo. Ya están en plantillas, ni siquiera tendrán que hacerlo, sino montar la plantilla y hacer. Vuelvo y les digo, miren la forma como se ve este laboratorio. Simplemente para explicación. Miren, otro diagrama de flujo. Preparar solución tampón entre ácido acético y acetato de sodio. Flechita. Agregar 1 mililitro de ácido clorhídrico. Flechita. Hacer mediciones. Ese es un diagrama de flujo. Y así hasta acabar dentro del procedimiento. Todo el procedimiento. Y el que tiene 34. Y todos los procedimientos. Todos los procedimientos. Porque hay varios. Los laboratorios tienen hartos procedimientos. Entre carbohidratos hicieron hartos procedimientos. Que la prueba de Benedict, que no sé qué, que se metió al baño María, que se dejó 15 minutos, que todo eso va en procedimientos. Después de procedimientos vienen, ¿qué? Los resultados. ¿Sí? Los aspectos experimentales se dividen en materiales y reactivos, procedimientos y resultados. Yo creo que su nombre mismo lo está diciendo. Los resultados son las tablas. Los resultados son las fotografías. Los resultados son la forma como ustedes organizan lo que se obtiene del laboratorio. Por lo general, las guías del laboratorio tienen unas tablas. Esos son los resultados, muchachos. Esos son los resultados. La de pH tenía una tabla, ¿cierto? Agua que si cambiaba y al final decía carácter de la sustancia. Esa es la tabla que tienen que poner los resultados. Las tablas se enumeran y se dice qué son. Entonces, tabla número 1, medición del pH de algunas sustancias. Listo. Las tablas tienen que ir centradas. Oiga, ¿qué camello esa tabla? Les costó un montón esa tabla. Algunos menos. Esa tabla, por ejemplo, se ve bonita. Pero otros, una tabla y un pedazo para un lado, otro pedazo para el otro lado. O sea, una tabla terrible. Las tablas tienen toda una estética dentro del informe del laboratorio. Entonces, en ese laboratorio de pH, ¿qué debería ir en resultados? La tabla de pH y de sustancias y todo eso. Y después todas las 4 tablas de cuando yo comencé a agregarle que 1 mililitro al agua, que 2 mililitros al agua, que 1 mililitro al ácido clorhídrico. Esos son resultados. Esos son resultados. Tablas. Si quieren colocar fotos, háganle, pongan fotos, pero eso va en resultados. Pero ¿saben qué? Es mucho mejor las tablas. Son mucho mejor las tablas. Las fotos solamente se colocan cuando el resultado es cualitativo. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen que mostrar que hay un cambio de color. Aunque un cambio de color también se puede mostrar en una tabla. Cambio de color tal. O si quieren, muestren la foto donde se ve que el tubo cambió de azul a rojo también. Pero cualquier fotografía que pongan, cualquier tabla que pongan, tiene que ir centrada, tiene que tener relación con las otras partes del laboratorio, tiene que ir enumerada, tiene que ir relacionada, o sea, tiene que decirse de qué es lo que estamos viendo allí. Bien, eso va en resultados. Fíjense que los resultados se muestran escuetamente, no hay todavía análisis, ¿no? Se muestran los resultados. No hay análisis, los resultados se muestran simplemente. Tabla número tal, listo, se fue. No más. Miren aquí los resultados de ellas. Ellas de una vez hicieron gráfica. Gráfica 1, relación de pH y temperatura. Figura número 3, pH y temperatura óptima. Claro, ya le sacaron un pantallazo a la página y mostraron eso como resultado. Es como si ustedes mostraran una fotografía, ¿no? Aquí también, en estos resultados 2 lo que ellas aquí hicieron fue sacarle un pantallazo a la página y mostrarlo como resultado. Tablas, gráficas, todo eso va en resultados.
Miren, aquí no están centradas. Yo les diré, ¿por qué no centraron en esas imágenes? Después de resultados, de todos los resultados que hayan obtenido en el laboratorio, ¿qué vienen? Los análisis de resultados. Ahora sí van a analizar esas tablas. Van a analizar esas tablas. Entonces, si la tabla les dice a ustedes, siempre manejaron la misma letra, o sea, todas esas cositas hay que mirar. Bueno, si la tabla les decía a ustedes, aquí va el agua, ácido clorhídrico, no sé qué, y aquí al final decía ácido fuerte, ácido débil, bueno, tabla número tal. Eso van resultados. Entonces, cuando yo voy a análisis, yo tengo que hacer referencia a la tabla. Como se puede observar en la tabla número 1, el resultado del agua fue neutro. Esto se da porque el agua se autoioniza mediante la siguiente reacción. Y esta es la reacción por autoionización, en donde la concentración de iones hidronio es exactamente igual a la concentración de iones OH, y esa concentración es 10 a la menos 7. Por esa razón, el agua marcó un pH de 7. Ahí están. Miren, ni siquiera me interesa el color. En los análisis ni siquiera me interesa el color, me interesa es por qué el agua tiene un pH de 7. El ácido clorhídrico tiene un pH de 1. El ácido clorhídrico tiene un pH de 1 porque, como lo pudimos ver en el marco teórico, el ácido clorhídrico, al disolverse con el agua, entrega muchos iones hidrógeno al medio, lo que hace es disminuir el pH, ya que ya hay una concentración alta de iones hidrógeno. ¿Me van entendiendo? Los análisis de resultados son análisis moleculares. Repito, muchachos, no me hagan análisis de resultados a cambio de color. No. He visto esos análisis de resultados. Como se puede ver en la tabla, el ácido clorhídrico cambia a rojo. ¿Y cuál es el análisis de resultados ahí? Ninguno. Y el hidróxido de sodio cambia a un color morado intenso. ¿Y cuál es el análisis de resultados ahí? Ninguno. Hay que decir el por qué. A muchos les escribí por qué. A toda hora escribí en los informes de laboratorio por qué. Una cosa es descripción, otra cosa es la explicación molecular. ¿Sí? El ácido acético. El ácido acético es una base débil, ya que Ahora, ¿de dónde van a sacar esos análisis a ciencia cierta? De las clases, por un lado, pero sobre todo del marco teórico. Por eso, si alguien hace un análisis de resultados sin saber del marco teórico, no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. ¿Se entendió? Si alguien hace los análisis de resultados sin haber visto la parte del marco teórico, no hay relación entre uno, y tiene que haber relación. O sea, yo hago un marco teórico para analizar los resultados. Si no, entonces, ¿para qué hacen un marco teórico? ¿Para qué? Entonces, en el marco teórico tiene que ir porque el agua es neutra, porque el ácido clorhídrico es ácido, porque el hidróxido de sodio en el marco teórico. Y en los análisis de resultados, ahora sí, van a coger eso y van a analizar sus resultados. Claro, es posible que a ustedes les haya dado otra cosa distinta al marco teórico, entonces tienen que explicar por qué les dio distinto. ¿Se acuerdan del porcentaje de agua? Bueno, tienen que explicar. Por ejemplo, imagínense que el ácido clorhídrico les hubiera dado morado. Entonces, los resultados del laboratorio no concuerdan con la teoría, ya que el ácido clorhídrico debió dar color rojo y nos dio color morado. Creemos que nos equivocamos en la toma y nos confundimos de la sustancia y por ello tenemos este resultado que no concuerda con la realidad. O sea, ustedes están analizando sus resultados, a la luz de un marco teórico general que da la ciencia y que dan los libros y que dan buenas páginas de internet. ¿Bien? Listo, después de los análisis, tabla por tabla, o sea, si la tabla tiene 6 resultados, análisis de 6 resultados. Después vienen las gráficas de las soluciones amortiguadoras. Lo que yo les decía, esta es la gráfica
La tabla son los números. La tabla, la que tú me mostrabas ahí, la tabla dice tal, adición de pH, esa es la tabla, es el resultado. Y la gráfica es el análisis del resultado. Entonces yo, para poder analizar esta tabla, tengo que graficar. Y cuando grafico, eso me da a mí luz para poder explicar qué fue lo que pasó. ¿Pero esas gráficas van en análisis de resultados o en Sí. efectos experimentales? En análisis de resultados. Entonces, como se puede observar en la gráfica número 2, al adicionar ácido clorhídrico a la solución amortiguadora, ella tiene un rango amortiguador que va desde tal punto hasta tal punto. Podemos concluir que en la medida que le echamos ácido clorhídrico, los iones de acetato de sodio amortiguaron la relación y por lo tanto no hubo un cambio abrupto hasta que llegó al número tal en donde sí se observó que hubo un cambio abrupto, razón por la cual la solución amortiguadora dejó de funcionar. ¿Vale? Ojo que no es solamente hacer la gráfica, es explicar la gráfica. No solamente es hacer la gráfica, o sea, este es el resultado, esta es la gráfica, ahora tienen que explicar la gráfica. ¿Por qué? O sea, ¿qué dice la gráfica? Una gráfica con el agua me mostraba esto, un cambio abrupto de pH, y una gráfica con soluciones amortiguadoras me da un cambio amortiguado de pH. Como se puede observar y empiezan a analizar, empiezan a botar inteligencia, pues los análisis de resultados es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay. ¿Qué hay que hacer? Hacer un buen marco teórico. No sé, si tienen alguna duda, vayan a tutorías, profe, venga, estamos haciendo los análisis, pero no sabemos cómo interpretar bien esto y yo les ayudo allá. Hay espacios para que ustedes vayan a esos lugares. ¿Saben también qué es lo que pienso? Que bueno, también es cierto que ustedes tienen un montón de cosas que hacer, pero tendrán que responder para todas, para todos, ¿no? Así funciona, eso funciona así. O sea, esas excusas de que profe tengo mucho que hacer, bueno, entonces uno pregunta, entonces ¿para qué se motiva esto? O sea, uno como profe no va a decir, ay, qué barrada, así, no, pues de pronto si pasa algo uno dice, bueno, prioridad, listo, te doy un plazo. Pero uno como profe no hace, o sea, no mide a un estudiante de una manera y a otro estudiante de otra manera. Uno no hace eso. Que porque a este estudiante le toca más difícil porque trabaja, entonces lo voy a medir de menos nivel a este estudiante que no trabaja y que tiene más tiempo. Todos se miden por la misma vara. La persona que trabaja, que de pronto tiene hijos y todo eso, entiendo esas situaciones, es difícil, pero se metieron a esto por algo y hay que sacarlo adelante. Si no, entonces ustedes hacen toda una reflexión y dicen, bueno, me sobrepasó, no lo logré, o por el contrario. Y yo les digo una cosa, de los mejores estudiantes que yo he tenido, han sido estudiantes que trabajan, tienen hijos, tienen un montón de obligaciones y son los mejores estudiantes que yo he tenido. Qué curioso, ¿no? Al parecer esa dificultad hace que las cosas sean más... Profe, una pregunta. Sí. En el marco teórico, ¿es viable colocar que los apuntes de clase puedan ser citados? Hay uno como le hace. No, tienen que citar libros, textos, páginas de internet específicamente. Y de la guía, La guía sí se puede citar. La guía sí se puede citar. ¿No? Guía de laboratorio, me preguntan el año. Esa guía la escribimos aquí en el departamento de ciencias básicas. Me dicen qué año la publicaron y yo les doy como la posibilidad de las guías sí, pero los apuntes no. Libros específicamente. Bueno, después de análisis de resultados, entonces terminamos con las conclusiones. El laboratorio concluye que la relación entre el pH y la temperatura es importante para conocer el nivel óptimo. Hay conclusiones generales. Y después de las conclusiones generales, las referencias bibliográficas y se terminó el laboratorio. Algunos laboratorios tienen preguntas, esas preguntas van al final, van como anexos. Algunos laboratorios tienen unas preguntitas, entonces colocan aquí anexos y responden las preguntas.
pero no quiero que se confundan en una cosa. Esas preguntas que están en las guías no son en análisis de resultados, no son en análisis, son anexos. Les sirve para hacer los análisis de resultados. Porque he visto que colocan análisis de resultados y responden las preguntas, ¿no? Los análisis de resultados son los análisis de las tablas, los análisis de las fotografías, los análisis de lo que ustedes obtuvieron allá, no responder unas preguntas. Bien, cerramos ahí. Listo, quería hacer este pedacito de clase como para decirles, muchachos,